El hombre es lo que piensa que es. El pensamiento es fuerza, y gracias a su poder, lo que pensamos se convierte en realidad. Nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Somos el resultado de lo que pensamos, y gracias a la fuerza del pensamiento, aquello en lo que enfocamos nuestra mente tiene el potencial de materializarse en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos aprovechar este poder? Atkinson nos brinda la clave. La solución está en elegir conscientemente nuevos pensamientos, pensamientos beneficiosos y que el subconsciente los recuerde para nuestro bien. Aquí radica la importancia de ser selectivos con nuestros pensamientos, de cultivar aquellos que nos elevan y nos acercan a nuestras metas. Los pensamientos son impulsos de energía que, con el tiempo, se transforman en cosas tangibles. Aquellos pensamientos que dominan nuestra mente de manera consistente terminan por convertirse en realidades físicas. Esto significa que cualquier deseo que alberguemos con insistencia buscará los medios prácticos para manifestarse en nuestras vidas. Atkinson nos explica que este proceso ocurre a través de un patrón de pensamiento, o molde mental, que atrae del éter las fuerzas necesarias, como personas y circunstancias, hasta que nuestro deseo se materializa. Es como si nuestros pensamientos fueran un imán que atrae aquello que resuena con su frecuencia. Pero hay un factor clave en este proceso: el inconsciente. El inconsciente es el canal de comunicación con la inteligencia divina, y que funciona las 24 horas según el principio de autosugestión. Esto significa que nuestro inconsciente está constantemente recibiendo impresiones, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno. Por eso es tan importante ser conscientes de los pensamientos que cultivamos y de las influencias a las que nos exponemos. Debemos ser proactivos en elegir pensamientos beneficiosos y rodearnos de estímulos positivos que eleven nuestra vibración y nos acerquen a nuestros objetivos. Somos los creadores de nuestra realidad, y gracias a la fuerza del pensamiento, tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Al elegir conscientemente pensamientos positivos y beneficiosos, al impregnar nuestro inconsciente con impresiones elevadas, estamos sentando las bases para materializar nuestros deseos más profundos. 2. El mundo cree en quien cree en sí mismo. La persona que pierde la fe no solo impresiona a los demás desfavorablemente, sino que se cierra las puertas a sí mismo. No es suficiente con tener un deseo claro y ardiente acerca de lo que queremos lograr. Ese deseo, por fuerte y constante que sea, sirve de poco si no va acompañado de la convicción de que somos capaces de realizarlo, de que está a nuestro alcance. En otras palabras, la fe en nosotros mismos es el combustible que impulsa nuestros sueños y aspiraciones. Todas las personas de éxito han demostrado una fe descomunal, una confianza en sí mismos fuera de lo común. Estas personas no solo tenían metas ambiciosas, sino que creían firmemente en su capacidad para alcanzarlas. Esa fe inquebrantable les daba la fuerza y la determinación necesarias para superar los obstáculos y perseverar en su camino. Atkinson nos brinda algunas citas poderosas que ilustran este principio. El que resuelve hacer una cosa, en virtud de tal resolución, escala con frecuencia murallas que se le oponen y cumple su designio. El pensar que somos capaces es casi serlo. La determinación de alcanzar alguna cosa es casi alcanzarla. Una resolución decidida, con frecuencia, parece llevar consigo un cierto sabor de omnipotencia. Cuando creemos firmemente en nuestra capacidad para lograr algo, esa convicción nos impulsa a superar las barreras y a encontrar la manera de hacer realidad nuestros sueños. Es como si el universo conspirara a nuestro favor, abriendo puertas y brindándonos oportunidades que antes parecían imposibles. Cuando dudamos de nuestra capacidad, cuando nos dejamos vencer por el miedo o la inseguridad, no solo proyectamos una imagen poco atractiva hacia los demás, sino que también limitamos nuestras propias posibilidades de éxito. Es como si nuestra falta de fe creara un campo energético negativo a nuestro alrededor, repeliendo las oportunidades y atrayendo las dificultades. Como dice Atkinson, es admirable cómo aún las casualidades de la vida
parecen inclinarse ante un espíritu que no quiere doblegarse ante ellas, y consigue desviar un designio que parecía en su primera tendencia aparente amenazar con un fracaso. Debemos creer firmemente en nuestra capacidad para lograr aquello que nos proponemos, incluso cuando el camino se vuelva difícil o incierto. Debemos mantener viva esa llama de la autoconfianza, alimentándola con pensamientos positivos, acciones valientes y una actitud resiliente. La clave está en conocernos y valorarnos profundamente, en reconocer nuestras fortalezas y talentos únicos y en creer que merecemos alcanzar nuestros sueños más elevados. También es fundamental rodearnos de personas que crean en nosotros, que nos alienten y nos inspiren a ser la mejor versión de nosotros mismos. 3. Tenemos el poder de moldear nuestra mente, y por ende, nuestra realidad. Uno puede cambiar, modificar, alterar, desarrollar y fortalecer sus cualidades y facultades mentales siguiendo métodos apropiados. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? Atkinson nos brinda la respuesta a través de dos preguntas clave. La primera ¿es posible modificar nuestro inconsciente, nuestras creencias? Y la respuesta es un rotundo sí. Un hombre con suficiente voluntad puede desarrollar cualquier cualidad de la mente, y puede también, al contrario, reprimir aquellas que le sean perjudiciales. Esto significa que tenemos la capacidad de fortalecer las cualidades mentales que deseamos y debilitar aquellas que nos limitan. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos modificar esa estructura mental? Aquí es donde Atkinson nos revela la clave. Casi todo el mundo reconoce en sí mismo la existencia de ciertos puntos débiles de carácter que desearía reforzar, o algunas otras cualidades en las cuales nota deficiencia y que desarrollaría con gusto. En otras palabras, para cambiar nuestras actitudes mentales, necesitamos conocer los principios y métodos adecuados. No basta con desear el cambio. Debemos saber cómo lograrlo de manera efectiva. Si deseamos transformar nuestra realidad, debemos comenzar por transformar nuestra mente. Y esto es posible gracias a la plasticidad de nuestro cerebro, a su capacidad de adaptarse y cambiar a lo largo de nuestra vida. Pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere de un esfuerzo sostenido, de una práctica constante y de una actitud resiliente. Debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros puntos débiles, a trabajar en ellos con paciencia y determinación. Y al mismo tiempo, debemos cultivar y fortalecer aquellas cualidades que deseamos ver florecer en nosotros. Este proceso de transformación mental es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Requiere de introspección, de honestidad con nosotros mismos y de la voluntad de salir de nuestra zona de confort. Pero los frutos de este esfuerzo son invaluables. Una mente más fuerte, más positiva y más alineada con nuestros objetivos y sueños. 4. Una expresión física voluntariamente inducida, referida a un estado mental, tiende a inducir el estado mental correspondiente. Pero, ¿cómo funciona este principio? Cuando elegimos pensamientos de manera consciente e inteligente y los impresionamos en nuestro inconsciente, estos tienen mucho más vigor e impacto si van acompañados de acciones que refuerzan esos pensamientos. En otras palabras, cuando alineamos nuestras acciones con nuestros pensamientos deseados, creamos sendas mentales más marcadas, profundas y sólidas. Esto significa que si queremos cultivar un estado mental particular, como la confianza o la alegría, podemos hacerlo no solo a través del pensamiento, sino también a través de la acción. Como señala Atkinson, si ejercitamos la expresión física de algún estado mental deseado, llegaremos gradualmente a ser semejantes a lo que tratamos de imitar. En otras palabras, si actuamos como la persona que queremos ser, poco a poco nos convertiremos en esa persona. La clave está en ser conscientes de nuestras acciones, incluso en las pequeñas cosas. Como nos recuerda Atkinson, comportarse como queremos en las pequeñas cosas hará que hagamos lo mismo en los grandes acontecimientos. Cada acción en una determinada dirección, por pequeña que sea, va creando un hábito. Pensemos en algunos ejemplos prácticos. Si deseamos cultivar la confianza en nosotros mismos, podemos empezar por adoptar una postura erguida,
mirar a los ojos a las personas con las que hablamos y hablar con claridad y seguridad. Si queremos ser más felices, podemos sonreír más a menudo, expresar gratitud por las cosas buenas de nuestra vida y buscar activamente experiencias que nos brinden alegría y satisfacción. Atkinson nos brinda una analogía poderosa. El pájaro canta porque es feliz, pero también es feliz porque canta. Esto nos demuestra que la relación entre nuestros estados mentales y nuestras acciones es bidireccional. Nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestro comportamiento, pero nuestro comportamiento también influye en nuestra mente y emociones. Así que, en cierto sentido, tenemos la capacidad de engañar conscientemente a nuestro cerebro, de inducir los estados mentales que deseamos a través de nuestras acciones deliberadas. Y a medida que repetimos esas acciones, vamos grabando esos patrones en nuestro subconsciente, hasta que se convierten en hábitos automáticos y naturales. Pero es importante recordar que este proceso requiere de consistencia y perseverancia. No podemos esperar cambiar nuestra mente y nuestra vida con unas pocas acciones aisladas. Debemos hacer de esas acciones una práctica diaria, un compromiso constante con nuestro crecimiento y evolución personal. Si quieres ser más valiente, actúa con valentía en las situaciones que te desafían. Si quieres ser más compasivo, realiza actos de bondad y generosidad hacia los demás. Si quieres ser más disciplinado, cumple con tus compromisos y responsabilidades, incluso cuando no tengas ganas. 5. Forme una idea clara de lo que quiere, porque de otro modo es imposible. Aquellos que pueden formarse ideas definidas de lo que pueden hacer antes de ponerlas en práctica, son los que tienen mayores posibilidades de éxito. Las leyes de la mente hacen imposible el progreso mental a menos que uno se forme una idea clara de lo que quiere, porque de otro modo es imposible atraer del éter aquellas fuerzas que nos hacen avanzar. En otras palabras, si no tenemos una visión nítida de lo que deseamos lograr, nos será muy difícil movilizar las energías necesarias para alcanzarlo. Aquí es donde entra en juego el concepto de idealización. Idealizar es personificar o representar en una forma ideal. Consiste en tomar tan claramente como sea posible un ideal del rasgo mental deseado y conservarlo luego en la mente con tanta firmeza como se pueda. Este ideal así creado sirve de molde o patrón mental para su materialización. Atkinson nos brinda un ejemplo ilustrativo. El impresionante puente de Brooklyn en Nueva York. Nos dice que los constructores trazaron primero un plan de lo que querían hacer. Desarrollaron este plan sobre el papel en forma de dibujo. Solamente entonces, este admirable puente que une dos grandes ciudades fue una realidad. Y añade: lo mismo es aplicable a cada paso del progreso material, desde la máquina de coser al teléfono. Esto nos demuestra la importancia de tener una visión clara antes de emprender cualquier proyecto o meta. Sin un plan definido, sin una idea nítida de lo que queremos lograr, es muy fácil perderse en el camino o desviarse de nuestro objetivo. Como señala Atkinson, hay un gran número de personas que fracasan principalmente a causa de no haber concebido una clara idea de lo que desean. Así que, si deseas aumentar tus posibilidades de éxito, el primer paso es definir con la mayor nitidez qué es lo que quieres ser, hacer o tener. Tómate el tiempo necesario para visualizar tu meta, para crear una imagen mental vívida y detallada de lo que deseas alcanzar. Cuanto más clara y precisa sea esta visión, más fácil te será atraer las fuerzas y recursos necesarios para hacerla realidad. Una vez que tienes una idea definida de lo que quieres lograr, es fundamental mantenerla firme en tu mente. Esto requiere de enfoque, disciplina y perseverancia. Debes cultivar la habilidad de mantener tu visión en el centro de tu atención, de alimentarla con pensamientos positivos y acciones consistentes. Recuerda que tu mente es un poderoso imán que atrae aquello en lo que te enfocas. Si mantienes tu atención en tus metas, si las visualizas con claridad y emoción, estarás enviando una señal al universo para que conspire a tu favor y te brinde las oportunidades y recursos necesarios para alcanzarlas. 6. Cuanto más piense en ese ideal, mayor será la tendencia a verlo realizado.
Toda la práctica y teoría de la ciencia mental pueden ser resumidas en estas palabras: formar nuevas sendas mentales y transitar por ellas con tanta frecuencia como sea posible. No es suficiente tener un ideal claro acerca de lo que uno quiere, sino que ese ideal debe formar parte de nosotros, ser algo así como una obsesión. Ese ideal debe ser alimentado de manera constante para que no pierda fuerza en su comunicación con el éter y pueda convertirse en una realidad. Aquí es donde entra en juego la metáfora de las autopistas y los caminos de tierra en nuestro cerebro. Las autopistas son aquellas vías neuronales por las que transitamos con tanta frecuencia que acaban consolidándose, permitiéndonos ir más rápido y con mayor estabilidad. Por su parte, los caminos de tierra son esas vías menos transitadas, a las que prestamos poca o ninguna atención. Lo que Atkinson nos enseña es que, de manera metafórica, debemos formar autopistas en nuestra mente con aquello que deseamos conseguir. Esto significa que debemos enfocarnos en nuestros ideales y metas de manera constante, hasta que se conviertan en una parte integral de nuestro ser. Como señala, habiéndose formado mentalmente la idea de la cosa deseada, uno puede asir entonces firmemente esta idea y fijarla en la imaginación. Procurará por todos los medios que dicha idea forme parte de su actividad cotidiana, como una parte de su ser íntimo. Cuanto más pensemos en nuestro ideal, mayor será la tendencia a verlo realizado. Debemos identificarnos con ese ideal de tal modo que vivamos con él día y noche. Esto requiere de enfoque, disciplina y perseverancia. Debemos estar dispuestos a inclinar todos y cada uno de nuestros esfuerzos y energías hacia la materialización de ese ideal. Los hombres de definidos y firmes ideales son los que realizan grandes cosas en la vida. Ellos se han creado una idea clarísima de lo que querían y han dedicado todas sus fuerzas a hacerla realidad. Han formado nuevas sendas mentales, han transitado por ellas con tanta frecuencia que se han convertido en autopistas en su mente. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? La clave está en la práctica constante y en la atención plena. Debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y enfocarnos deliberadamente en aquellos que nos acercan a nuestros ideales. Debemos visualizar nuestras metas con claridad y emoción, y actuar en consecuencia. Cada vez que nos sorprendamos transitando por caminos de tierra mentales, por pensamientos limitantes o negativos, debemos redirigir nuestra atención hacia las autopistas que deseamos construir. Con cada pensamiento, con cada acción alineada con nuestros ideales, estaremos fortaleciendo esas vías neuronales, haciéndolas más sólidas y accesibles. 7. El deseo es realmente la fase de acción mental que se convierte en fuerza motriz. Es preciso desear una cosa hasta el grado máximo antes de despegar las energías para obtenerla. El grado de deseo indica el grado de acción. El deseo es el fuego que produce el vapor de la acción. El deseo insistente es el principio clave de la obtención de las cosas. En otras palabras, el deseo es la chispa que enciende nuestra voluntad y nos impulsa a actuar. Sin embargo, no se trata de cualquier deseo, sino del más fuerte de ellos, o de la serie de los mejores. Lo que nosotros llamamos voluntad no es otra cosa que un deseo insistente. Es ese deseo que abrasa y quema hasta el momento de conseguir el objetivo, el que se convierte en la fuerza motriz que nos lleva a la acción. Pero, ¿cómo podemos cultivar ese deseo insistente? Un individuo que quiera realizar una cosa, necesita primero animarse a sí mismo y retener en su ser interno el fuego vivo del deseo insistente. Esto significa que debemos alimentar constantemente ese deseo, mantenerlo vivo y ardiente en nuestro interior. Si permitimos que ese fuego se vaya extinguiendo, perderemos su potencia, y nuestra máquina funcionará lentamente a impulsos debido al reducido poder del vapor. En otras palabras, si nuestro deseo se debilita, nuestra voluntad y nuestra capacidad de acción se verán mermadas. Hablamos con frecuencia de la fuerza de voluntad de las personas, pero las voluntades de hierro se agotan cuando no son movidas por el insistente deseo que está siempre detrás de la fase de acción de la voluntad. No hay vapor sin fuego, no hay acción grande sin un deseo insistente. Así que,
Si deseamos alcanzar nuestras metas, debemos cultivar un deseo ardiente y sostenido. Debemos desear esa meta por encima de todo y dar a nuestro deseo la forma de una enérgica fuerza impelente. No basta con desear hacer una cosa o poseerla, sino que es preciso desearla a todo trance. La clave está en conectar profundamente con nuestros deseos más auténticos y en mantenerlos vivos en nuestro interior. Debemos visualizar nuestras metas con claridad y emoción, y sentir ese deseo ardiente de alcanzarlas. Cada vez que nos enfrentemos a obstáculos o desafíos, debemos recurrir a ese fuego interno, a ese deseo insistente que nos impulsa a seguir adelante. 8. La persona debe actuar según sus ideales todos los días y en todo momento. En el desarrollo mental, como en todo lo demás, la regla es práctica, práctica, práctica. Es una filosofía equivocada el suponer que un hábito puede ser dominado por la mera imposición. Esto no es bastante para resolver contra él. No se puede vencer por el solo poder de una resolución. A esta hay que añadir una continua educación y un ejercicio persistente. En otras palabras, no basta con desear o decidir ser diferente. Debemos acompañar esa intención con una práctica constante y un esfuerzo sostenido. Debemos actuar de acuerdo a nuestros ideales, día tras día, momento a momento, hasta que esos nuevos hábitos se arraiguen en nuestro ser. Cada momento ofrece una probabilidad. Esto significa que cada instante de nuestra vida es una oportunidad para practicar aquello que deseamos ser o lograr. Como señala Atkinson, jamás un buen hábito ha sido el resultado del esfuerzo intermitente. No podemos esperar cambios significativos si solo practicamos de vez en cuando nos apetece o cuando nos acordamos. Debemos hacer de esa práctica una parte integral de nuestra rutina diaria. Supongamos que uno desea formarse el hábito de la concentración mental. Lee una página con intensa atención. Si después lee las 6 páginas siguientes con esfuerzo disminuido, pierde terreno en la formación del hábito deseado. Esto nos demuestra que cada momento cuenta, que cada acción contribuye a fortalecer o debilitar nuestros hábitos mentales. Así que, si deseamos transformar nuestra mente y nuestra vida, debemos estar dispuestos a practicar, practicar y practicar. Debemos ser constantes en nuestros esfuerzos, perseverantes en nuestro compromiso con el crecimiento personal. No podemos permitir que la pereza, la distracción o la falta de motivación nos desvíen de nuestro camino. Debemos ser conscientes de cada pensamiento, de cada acción, y alinearlos con nuestros ideales y metas. Debemos aprovechar cada oportunidad para forjar esos nuevos hábitos mentales, para actuar de acuerdo a lo que deseamos ser. Aprovecha cada oportunidad para actuar de acuerdo a tus ideales, para fortalecer esos nuevos hábitos. Y confía en que, con el tiempo y la práctica, esos patrones de pensamiento se convertirán en una parte integral de tu ser. 9. Las personas somos presa de los hábitos, autopistas, mentales. La mente en sus actividades sigue la ley universal de la línea de menor resistencia, la dirección de un hábito mental ya establecido. Las personas somos presa de los hábitos mentales, de esas autopistas neuronales que hemos ido forjando a lo largo de nuestra vida. Estos hábitos pueden ser tanto positivos como negativos, y son los que marcarán nuestro devenir. Los hábitos y prácticas que han sido permitidos largo tiempo pueden llegar a arraigar de tal modo que desafíen todo esfuerzo para extirparlos. Esto significa que, una vez que un hábito mental se ha establecido, puede ser muy difícil cambiarlo. Nuestra mente tenderá a seguir ese camino familiar, esa línea de menor resistencia, incluso si no nos lleva hacia donde queremos ir. Aquí es donde entra en juego la importancia de cultivar hábitos mentales sanos y protegerse de los contrarios. Como dijo el profesor William James, el hábito es una segunda naturaleza. El hábito es 10 veces una segunda naturaleza. Los buenos hábitos son los que nos mantienen en el buen camino, mientras que los malos hábitos nos alejan de nuestras metas y aspiraciones. Pero, ¿cómo se forman estos hábitos? Atkinson nos recuerda que los hábitos no son fruto del azar, sino del trabajo constante e inteligente
en un determinado sentido, sin dejar que la pereza nos venza. Como señala, los animales nacen con instinto. El hábito es el resultado de una adquisición. La más importante de las tareas de la voluntad es la formación de hábitos correctos. Estos hábitos se forman siempre por un esfuerzo de la voluntad. Esto significa que tenemos el poder de moldear nuestros hábitos mentales a través de un esfuerzo consciente y sostenido. Debemos dirigir nuestra voluntad hacia aquellos pensamientos y actitudes que deseamos cultivar, y hacerlo de manera constante y persistente. No podemos permitir que otras interferencias de la propia mente o del entorno nos lo impidan. Así que, si deseamos transformar nuestra realidad, debemos comenzar por transformar nuestros hábitos mentales. Debemos tomar conciencia de aquellos patrones de pensamiento que nos limitan o nos alejan de nuestras metas, y trabajar activamente para reemplazarlos por hábitos más constructivos y positivos. 10. Construir buenos hábitos es más difícil que construir malos hábitos. No permitáis jamás que ocurra la menor excepción hasta que el nuevo hábito esté arraigado en vuestra vida. Lo primero requiere trabajo duro y dedicación, mientras que lo segundo no requiere esfuerzo alguno. Por eso, cuando estamos en el proceso de forjar un nuevo hábito, cada tentación en la que caemos, cada excepción que permitimos, es como dar un paso atrás en nuestro progreso. La persona que se fuma un magnífico cigarrillo con sus amigos después de declarar que dejaba el vicio. El bebedor que se toma otra copita diciendo que ésta no entra en la cuenta, no tiene ni la menor idea de la ley del hábito. Estas excepciones, por pequeñas que parezcan, socavan nuestros esfuerzos y debilitan nuestra determinación. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la tentación? Debemos alejarnos de aquellas situaciones o personas que puedan inducirnos a romper nuestro compromiso. Si queremos dejar un vicio, debemos evitar los lugares donde se practique o las compañías que puedan tentarnos. Si deseamos cultivar un nuevo hábito, como el estudio, debemos resistir las distracciones y las invitaciones a desviarnos de nuestro camino. Pero la clave no está solo en evitar las tentaciones externas, sino también en controlar las interferencias internas. En el control mental, no solo debemos pensar de una manera positiva, sino también evitar cualquier pensamiento negativo o limitante. Como señala Atkinson, los hábitos mentales funcionan en las dos direcciones, positiva y negativa, y si uno se deja seducir por las tentaciones, está retrocediendo en el desarrollo de hábitos mentales sólidos. Esto significa que cada pensamiento cuenta, cada momento es una oportunidad para fortalecer o debilitar nuestros hábitos mentales. Debemos estar atentos a nuestro diálogo interno, a las creencias y actitudes que albergamos en nuestra mente. Y debemos ser firmes en nuestro compromiso de cultivar aquellos hábitos que nos acercan a nuestras metas y aspiraciones. Atkinson nos recuerda que el comienzo de la formación de un hábito constituye realmente una hora crítica. Es en esos primeros días y semanas cuando nuestro nuevo hábito es más frágil, cuando las tentaciones y las excepciones pueden tener un impacto más significativo. Por eso, durante ese periodo crítico, debemos ser especialmente disciplinados y consistentes, sin permitir la menor desviación de nuestro camino. Pero, ¿cómo podemos mantener esa disciplina y consistencia? La clave está en la claridad de nuestros objetivos y en la fuerza de nuestro compromiso. Debemos tener una visión nítida de lo que deseamos lograr, de la persona que queremos ser. Y debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esa meta, incluso cuando el camino se vuelva difícil o incómodo. También es fundamental rodearnos de un entorno que apoye nuestros esfuerzos. Buscar la compañía de personas que compartan nuestros valores y aspiraciones, que nos alienten y nos inspiren a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y crear un espacio físico y mental que facilite la práctica de nuestros nuevos hábitos, libre de distracciones y tentaciones. Gracias por mirar este video, te agradezco infinitamente que le des like, suscríbete y comparte con tus amigos, de verdad que me ayudas mucho y no te cuesta nada.